Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 18 de junio del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro del profeta Zacarías, capítulos 9 al 11. Zacarías 9 al 11. Bueno, llegamos a un mensaje muy importante del profeta Zacarías, donde estos últimos capítulos así lo podemos ver, entender e interpretar el cristianismo y tienen que ver, además de unas profecías de la restauración de Israel como nación espiritual, también es un mensaje mesiánico. Como hemos hablado, en, para los judíos, para el pueblo de Israel, el Mesías era un enviado para ellos, un ungido para ellos, ¿sí? Ellos no tenían la visión de un Mesías universal, pero pues nosotros hoy desde, digámoslo, el futuro en que esto se plantea, pues hemos visto entonces que este enviado, que este ungido, que este Dios con nosotros, no solo sería para la nación de Israel, sino que traería salvación, libertad para la humanidad. Estos últimos capítulos entonces de Zacarías, como les he explicado varias veces sobre el sentido pleno del cumplimiento de la palabra del Señor, tenía un alcance inmediato, ¿sí? Pero también iba a tener un alcance para nuestros días y para incluso tiempos futuros. Hay una expresión que se utiliza, que utilizan los comentaristas bíblicos sobre es el término escatológico, que se refiere de un mensaje que va incluso hacia el final de los tiempos, ¿sí? Y la profecía de Zacarías va a tener incluso entonces un alcance escatológico. Bueno, el capítulo 9 entre el versículo 9 al 17, nos va a hablar y nos va a poner en escena algo que se va a cumplir. O sea, es muy, muy importante estas profecías de Zacarías porque hoy nosotros podemos ver parte de su cumplimiento. De nuevo, no solo para la situación inmediata que ellos estaban viviendo, sino que serían otras profecías que se iban a ir cumpliendo con el pasar del tiempo. Aquí el capítulo 9 entonces nos va a poner una imagen muy importante para nosotros como cristianos y es la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Em, cuando el Señor, pues cruzando toda la información de los evangelios y la cronología, cuando el Señor después de resucitar a Lázaro, Él va a ingresar a Jerusalén, ya ingresando en su última semana de vida, lo que conocemos o hemos denominado como la semana de la pasión del Señor. Había sido tan impactante el milagro de la resurrección de Lázaro que la gente percibió y lo proclamó como Mesías, y en una imagen que está en el profeta Zacarías, pues él entra, lo que llamamos esa entrada triunfal, como aquel rey soberano que entraría triunfante a Jerusalén, ¿sí? Y eso está planteado en el mismo versículo 9 del capítulo 9 de Zacarías. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Entonces, esta profecía de Zacarías, que es más o menos del siglo sexto, eh, siglo sexto, quinto antes de Cristo, pues va a tener un cumplimiento pleno en esa venida pacífica o esa entrada pacífica, triunfal, humilde del Señor Jesús. Acordémonos que incluso cuando el Señor Jesús va ingresando a Jerusalén, la gente tendía
sus mantos, traían ramas como haciéndole un camino de bienvenida, ¿sí? Como un camino de victoria, y lo proclamaban como el hijo de David, Osana. Ese Osana que ellos decían, Osana es Osiana, que es sálvanos ahora, ¿sí? Acuérdense que aquí está profetizado justo y salvador humilde. Entonces, en esa imagen planteada por Zacarías se va a cumplir plenamente en el Señor Jesús. Bueno, tiene varios elementos muy interesantes, pero quería eh, invitarlos a que nos centráramos en un versículo que, que me parece muy importante a propósito de esta imagen mesiánica que anuncia al Señor Jesús. Acordémonos que en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablan sobre los pastores, se está refiriendo a los reyes, ¿sí? O sea, en el Antiguo Testamento, la analogía que utiliza la Biblia para los reyes son los pastores, ¿sí? Porque así como los pastores debían orientar, dirigir, proteger, alimentar, sostener al pueblo, a las ovejas, perdón, los pastores, asimismo los reyes tenían que hacer con su pueblo, ¿sí? Era responsabilidad de los reyes cuidar, dirigir, proteger, digámoslo de alguna manera, alimentar, o sea, por su gestión que el país prosperara, la nación en todos estos aspectos de seguridad, de alimentación, de salud, de protección, ¿sí? Cuando habla entonces en el Antiguo Testamento de los malos pastores, de los pastores que abusan de sus ovejas, de los pastores que no cuidan la débil, no buscan la perdida, se refiere al mal liderazgo, ¿sí? Al mal liderazgo de la nación. Esa imagen, por eso, cuando se hace estas analogías, se tiene a David como el buen pastor en el Antiguo Testamento. O sea, David es el modelo de lo que es un buen pastor. ¿Qué hace un buen pastor? Pone en juego su vida por sus ovejas. ¿Qué hace un buen monarca, un buen rey? Pone a riesgo incluso su vida por el bienestar de sus ovejas. Hay algo muy importante. Alguna vez, hace unos años, visitando un museo en Israel, un museo que se conoce como el Museo de los Tanques, donde cuentan toda la historia, tanques de guerra me refiero. Entonces ellos cuentan la historia desde los carros del Antiguo Testamento, jalados por caballos, como herramientas de batalla. Y, y alguna vez un soldado del ejército de Israel nos daba la guianza en este museo y él decía que algo que mantenía históricamente la moral muy alta del ejército de Israel, dice históricamente, nos mencionaba el soldado, es que sus comandantes no eran comandantes de escritorio, ¿sí? No eran comandantes que ya por sus años eran, permítanme decirlo así, un poco barrigones, elegantes, acomodados, no eran jerarcas aislados de la realidad de su ejército. Y ellos decían que la moral para ellos mantenía muy alta porque los comandantes siempre estaban en el campo de batalla con sus soldados y que para los soldados era muy importante ver a sus comandantes que no solo los mandaban con palabras de aliento y valentía a que llevaran a cabo estas operaciones, sino que el comandante estaba allí poniendo en juego su vida igual que sus soldados. Y eso era una característica de los buenos reyes en la antigüedad. Los buenos reyes salían a la batalla, ¿sí? Los buenos reyes, como comandantes en jefe, ponían también en juego su vida y eso mantenía la moral del pueblo alta. Entonces no era solo vayan a la batalla, sino vamos a la batalla, ¿sí? Y el gran liderazgo del Antiguo Testamento, los hombres estaban allí encabezando estas jornadas de conquista, ¿sí? Entonces, por eso en el Antiguo Testamento vamos a ver esa imagen y se va a tener al buen pastor, como era David, pastor de ovejas, que él perfectamente iba a pastorear, y así lo dicen los salmos, con integridad de corazón,
con pericia de manos iba a cuidar, a orientar, a dirigir, a proteger, a alimentar a su pueblo. Esa misma imagen la va a tomar el Señor Jesús como descendiente de David, como hijo de David, como del linaje de David, y por eso el Nuevo Testamento nos lo presenta a él como ese buen pastor, que lo hemos dicho muchas veces, el mejor pastor, el principal pastor, el gran pastor de las ovejas, que tiene esas mismas características, protege, dirige, eh, alimenta, provee, guarda las ovejas. ¿Sí? En esa imagen en las profecías mesiánicas entonces se va a mantener mucho esa imagen de ese buen pastor. Así que el capítulo 10, en el versículo, bueno, va a estar en contra de los malos pastores, pero nos va a presentar el pastor por excelencia ideal. Y dice el versículo 3 y 4, que me quiero centrar en el 4: contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero el Señor de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque el Señor estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Bueno, en esta imagen entonces eh, el Señor, como asumiendo la responsabilidad, el pastor de su pueblo, ¿sí? Dice, efectivamente, voy a castigar a los malos gobernantes, ¿sí? A los malos dirigentes los voy a castigar, pero yo voy a visitar ese rebaño. O sea, él como el gran pastor, el principal pastor, yo voy a hacerme responsable de ese rebaño. Entonces, y de él, ¿sí? Va a, digamos, a proyectar esta imagen mesiánica y por eso dice en el versículo 4 que hay cuatro elementos muy importantes y utiliza esa expresión de él saldrá, ¿sí? De él saldrá, o sea, de, digamos, de las entrañas del Señor vendrá este personaje que traerá fortaleza, protección, que traerá dirección, que traerá victoria para su pueblo. Y usa cuatro imágenes muy particulares que nosotros las vemos en el Señor Jesucristo, o sea, que se cumplen cabalmente en el Señor Jesucristo. Miremos el versículo 4. Entonces dice, de él, algunos interpretan que como está hablando de Judá vendrá uno, pero también en el contexto de que el mismo Señor, el Padre, el Señor de los ejércitos, visitará su rebaño. Él es el origen, sea como sea, que el origen sea Judá o que el origen sea el mismo Señor, el cumplimiento es el mismo en Jesucristo. Dice, de él saldrá la piedra angular. La imagen de la piedra angular en el Antiguo Testamento es la piedra que articula y estructura el edificio. En el Antiguo Testamento, la piedra angular es la piedra que va en la esquina de los edificios, ¿sí? Los que han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, cuando se mira el muro de lo que es la explanada del templo, el muro externo de lo que sería el templo que restauró Herodes el Grande, en la esquina se ven como las piedras, que son piedras enormes, creo que cientos de toneladas. Esas piedras, hay unas piedras que se van intercalando en la esquina y tienen una forma muy particular, pues es muy difícil describirlo sin podérselas mostrar, pero esas piedras en toda la esquina son las que le van a dar estructura, firmeza y articulan todo el edificio, ¿sí? Esa edificación tiene más de 2000 años, está intacta y es una estructura enorme. No es pegada, sino solo el peso, es como si estuvieran armando un Lego, ¿sí? Y el intercalando estas piezas en las esquinas es lo que hace que la estructura se mantenga. En el Antiguo Testamento esa es la piedra angular, ¿sí? La piedra del edificio que le da estructura
que articula el edificio que la sostiene, ¿sí? Le da firmeza y estructura. Dice que Jesucristo, que de las entrañas del Padre, de los lomos del Padre, vendrá esa piedra angular. El Nuevo Testamento menciona a Jesucristo como piedra angular. Dice, la piedra que fue desechada vino a ser la cabeza del ángulo, ¿sí? Se conoce como la piedra del ángulo, la piedra fundamental. Pero esa misma imagen llevada a la época romana, ¿sí? De nuevo, aquí está en el Antiguo Testamento, esa es la imagen que tienen. Pero llevándolo a la época romana, en la arquitectura romana, los romanos tenían una forma de edificar que eran los arcos, ¿sí? Era una forma muy de los romanos en su arquitectura y eran los arcos. Y los arcos eran piedras que se iban levantando y organizando y el arco en su vértice tenía una piedra que era la que permitía que el arco se estructurara y se sostuviera. Es muy difícil tratar de transmitir esa imagen solo con mis palabras, pero en un arco, en toda la mitad del arco, sino que nosotros nos lo imaginamos entero ya, todo resanado y limpio, pero ellos lo hacían acumulando piedras, poniendo piedras. Y la piedra que sostenía todo el arco estaba en toda la mitad, ¿sí? Si esa piedra la quitaran, todo el arco se desbarataría. Entonces, esa piedra en el Nuevo Testamento tiene esa imagen, la estructura fundamental que mantiene articulada en la estructura desde los arcos, los romanos edificaban, por ejemplo, los grandes coliseos, acueductos, o sea, casi todas las grandes estructuras romanas tenían como base los arcos y los arcos tenían esta piedra angular que sin esa piedra angular no existiría edificio alguno. Jesucristo es la piedra que estructura, que fortalece, que le da forma, que articula nuestra vida, ¿sí? La vida, hay vidas que no tienen forma, ¿sí? Hay vidas que no tienen estructura. Cuando hablamos de una estructura, es una capacidad o un fundamento que uno tiene para edificar su vida. Eh, ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo? Es lo que dice aquel que oye la palabra del Señor, obedece la palabra del Señor y construye su casa sobre la roca, ¿sí? Es lo que me va a permitir a mí poder soportar situaciones adversas que vienen en la vida, poder soportar vientos, movimientos, porque si yo estoy bien estructurado, por más situaciones que vengan en contra, pues yo voy a estar firme. Eso da una firmeza también. ¿Qué pasa cuando no hay una buena estructura interna? Pues todo lo que venga a mí me desbarata, me mueve de mi lugar, ¿sí? Por eso las personas son tan volubles y tan cambiantes, ¿sí? Porque apenas se experimentan dolor o adversidad, simplemente se mueven como menciona la Biblia, como esa hojarasca, como esa hierba seca que es llevada por el viento de un lado para otro. Pero el que se estructura y tiene una piedra angular que estructura su vida, pues siempre está en su lugar. La siguiente imagen, que es la clavija del hebreo yated, es la estaca que tiene como dos funciones. Puede ser clavada en el suelo, en la tierra, y es la estaca que va a mantener las tiendas, ¿sí? La Biblia, cuando por ejemplo Isaías menciona em, que extienda sus estacas y alargue las cuerdas, esa clavija es esa misma palabra, y la estaca es entonces lo que permite fijar en la tierra la tienda. Cuando una estaca está fijada, pues la tienda se puede sostener, pero esta estaca también podría ir clavada en la pared y se utilizaba para sostener objetos pesados. Entonces tenía como esta doble función este elemento que aquí nos lo mencionan como clavija, de dar firmeza y fijar algo, ¿sí? Entonces imagínense lo que está diciendo. De él saldrá nuestra estructura interna. De él saldrá lo que nos dará firmeza, lo que nos permitirá estar fijos, ¿sí? Luego aparece otra imagen que es el arco de guerra y vuelve, esto pues es muy particular porque hace un énfasis de que es de él saldrá la piedra angular, de él saldrá la clavija o la estaca
De él saldrá el arco de guerra. ¿Qué implica el arco de guerra? El arco de guerra es la fuerza y la victoria, ¿sí? El arco es un arma de no solo, digámoslo así, de defensa, sino de ataque, y nos está diciendo de que no solo es Él quien nos estructura y fundamenta y articula, sino que Él es también el que nos da esa firmeza, el que nos sostiene, pero nos da la fuerza y la victoria. El arco es un símbolo de fuerza y de victoria. Y nosotros necesitamos, digámoslo así, un liderazgo, tener una imagen de liderazgo que sea bien estructurado, que esté firme, que, que nos dé esa seguridad, y esa seguridad está en la fuerza y en la victoria. ¿Qué es lo que dice el mismo Pablo en los Romanos? El Señor nos hace más que vencedores. Él nos lleva de triunfo en triunfo, dice el Nuevo Testamento, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y esta imagen entonces de este arco de guerra es que Él nos lleva en esa victoria. Y la última expresión que dice todo apremiador, colnogués, se refiere a todos los jefes, ¿sí? O todo el liderazgo, y hace referencia a un liderazgo colectivo. Algunos, yendo un poco más allá, interpretan que esta es como digámoslo así, un anuncio de lo que serían los apóstoles, como ese liderazgo colectivo que el Señor iba a establecer después de su partida. Pues pienso que es válido completamente. Puede ser también lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, los profetas, así lo menciona el libro de los Hebreos, que el Señor en otro tiempo, así empieza el libro de Hebreos en el capítulo 1, ha hablado a través de sus siervos los profetas, ¿sí? Este es un liderazgo colectivo, es un liderazgo que va a traer, digámoslo así, ese respaldo, esa dirección y protección, ¿sí? Entonces, todo esto que vemos acá, estas imágenes, tenemos imágenes de edificación y de protección. Las imágenes de edificación, que es muy importante, son la piedra angular, la estaca, y las imágenes de protección tenemos el arco y liderazgo. Cuando vamos al libro de Nehemías, para darles un ejemplo que se los mencioné en estos días, esas dos necesidades son las que tiene el pueblo en su circunstancia, edificar y proteger. Y piense en su vida. Nosotros tenemos una necesidad de edificar y de proteger. ¿Por qué? Porque todos tenemos una necesidad de crecer, de estructurarnos, de fortalecernos, de edificar. El ser humano, como imagen y semejanza del Señor, tiene digámoslo así, un diseño natural de crecer, ¿sí? El Señor, cuando establece y bendice a Adán y Eva, les dice: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ¿sí? Cuando el Señor, empieza el libro del Éxodo, hablando del pueblo de Israel, dice que los hijos de Israel fructificaban, se multiplicaban, aumentaban y se fortalecían. En esto está el plan que el Señor tiene para nosotros: que fructifiquemos, que demos fruto, que ese fruto se multiplique, que ese fruto se aumente, y que eso haga que nosotros seamos fortalecidos. Sí o sí hay una necesidad en nosotros de crecer, de edificar, de mejorar, ¿sí? Pero aquí nos está diciendo que lo que nos permite crecer y edificar es un buen fundamento, una buena estructura interna, ¿sí? Y la firmeza, que es la imagen que nos da el Señor, pero ante la edificación, ante el crecimiento, tenemos oposición, dijo el Señor: imposible que no vengan tropiezos, ¿sí? O sea, todos quisiéramos edificar tranquilos, fácil, sin esfuerzo, y que no haya ninguna dificultad, ¿sí? Digamos, los que han tenido la oportunidad de hacer algún tipo de arreglo en su casa, o edificar su casa, o aunque sea intentar pintar una pared en su casa, ampliar algo en su casa, saben de qué les estoy hablando, porque ustedes pueden planear un tiempo, un presupuesto, una manera, digamos, en 8 días amplío esta pared de mi casa y me voy a gastar tantos materiales. Eso nunca funciona. Siempre se va más tiempo, siempre se van más materiales,
y siempre hay muchas variables. El mismo clima, si llueve, si hace sol, si no llueve, si hace sol, las variables humanas, ¿sí? Entonces, edificar necesita protección porque hay enemigos en la edificación. Usted quiere emprender el camino de crecer en Cristo, ¿sí? Usted quiere edificar su vida. Usted dice, me voy a volver al Señor, voy a estructurar mi vida y todo impulso, todo anhelo, pues obviamente en la emoción no dice a mí nadie me detiene, yo arranco y termino esto. Pero cuando usted arranca a edificar, a pretender crecer, avanzar, es como decide estudiar, hacer una especialización o estudiar lo que sea. Dice, bueno, voy a empezar, voy a llegar a esto, pero cuando empieza, empiezan también las amenazas, las dificultades, los desafíos, las oposiciones, y por eso necesitamos ambas cosas la fuerza, la firmeza, la estructura para poder edificar y crecer, pero también la protección, la dirección, el liderazgo, la victoria, ¿sí? Para poder guardarnos en medio del anhelo de crecer. Y esa imagen es la que está planteando aquí Zacarías, proyectando a la venida del Mesías. El Señor entonces es fuente de fortaleza, estabilidad, protección, firmeza, liderazgo y victoria. Y es lo que nos quiere mostrar ese versículo 4. De Él saldrá esto, de Él saldrá mi piedra angular, el que me dará estructura, de Él saldrá esta estaca que me dará firmeza, que me permitirá estar fijo, de Él saldrá el arco de guerra que me dará la fuerza y la victoria, y de Él también vendrá el liderazgo que me dará dirección y protección. Él es la fuente de mi fuerza, de mi esperanza, de mi sabiduría, de mi inteligencia. Ellos, les decía, 6 siglos antes de que el Señor viniera, nosotros estamos siglos después, más de 20 siglos después, donde hemos visto que esto que se había profetizado se ha cumplido y que puede ser una realidad para cada uno de nosotros hoy. Él es esa piedra angular para nosotros. Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestra estructura, Él es el que nos permite estar firmes. Ante esa oferta que nosotros tenemos, pues pedirle al Señor que nos dé la fe para creer en su palabra, para entender y asimilar que Él está aquí con nosotros y que Él es el que nos va a dar, y así lo dice el Nuevo Testamento, Él es el que nos hace más que vencedores. Así que en esta mañana démosle gracias al Señor y presentándole nuestras vidas, pídale que esta palabra que el Señor anunció y ya cumplió, se cumpla en su vida, porque necesitamos estructurar nuestro ser interior, tener firmeza en nuestra voluntad, en nuestra alma, y también necesitamos una dirección sabia y necesitamos protección. Hay muchas amenazas, Señor, para, para esta obra que tú comenzaste en nosotros. Dice, empieza el capítulo 10 de Zacarías, pedid al Señor lluvia en la estación tardía. Y Señor, hay momentos en que en la vida experimentamos sequía, necesidad, adversidad, desafíos. Pídele al Señor que Él sea entonces su protector, pero que también el que libre sus batallas. Nosotros no tenemos la fuerza ni las herramientas para librar batallas solo, Señor. Pero tú, como nuestro buen pastor, como ese comandante en jefe, como ese buen gobernante, Señor, estás delante de nosotros para librar nuestras batallas. Yo te pido que te levantes en medio de nosotros y que mires, Señor, con tu misericordia y bondad nuestra condición, el anhelo que tenemos de conocerte, de crecer en ti. Guárdanos, por favor, de aquel que viene a matar, hurtar y destruir, y danos tú, Señor, la victoria y permítenos ser más que vencedores. Levántate, Señor, en medio de nosotros y permítenos entonces entender, asimilar, creer que tú has venido para ser esa piedra angular en nuestra vida, que nuestra vida no se fundamente
ni en la fuerza, ni en la inteligencia, ni en lo material, porque todo eso puede pasar. Que nuestra vida se fundamente y se articule en ti, Jesucristo, como esa piedra fundamental. Sé tú, Señor, esa estaca que afirma nuestra vida, que la fija, por favor. Y sé tú, Señor, aquel que libra nuestras batallas y nos da dirección sabia en cada camino que necesitamos emprender. Danos tu bendición, por favor, para este día. Que tu palabra, Señor, se ancle en nuestra alma y que sea esa firme ancla que no nos permita ir de un lado para otro. Te bendigo, Señor, y te agradezco una vez más por tu palabra para encontrar el camino. En el nombre de Jesús. Amén.